Vamos a grabar nuevamente. Ahí vamos. Bueno, buenas tardes. Recuerden que dentro de 2 semanas tenemos el parcial. Los temas son los que ya estuvieron dados, incluido el tema de RISC, que hoy tenían que pegarle una leída. Bueno, ¿lo han podido leer? Sí. Bien, ¿alguien más lo ha leído? Como profe se me cortó. Si han leído RISC. Le eché una ojeada, pero no lo terminé de leer completo. Bueno, listo. El tema es que le peguen una leída. Yo no necesito que se pongan a estudiar el tema. Porque estudiar necesitan un tiempo. ¿Está? Mientras que leer, como es un artículo corto, necesita menos. Entonces, no sé si vieron que agregué otro material, aparte de eso. ¿Sí? Si ustedes se fijan, bueno, puse una parte nueva que vale la pena remarcarlo, ¿sí? Yo acá me olvidé de colocar algo que se prohíbe el uso de calculadora, pero bueno, eso ahora después lo agregamos. Sí, que son las condiciones para rendir, ya sea un parcial o un final, sí, libreta universitaria o documento, papel virome, sí, presentarse 15 minutos antes, cámara y micrófono tienen que estar abiertos, se prohíbe el uso de auriculares, el micrófono debe permanecer abierto, se tienen que presentar antes de las 15, pero hay 15 minutos antes de la hora. Si eso tiene un error, ahora lo vamos a arreglar ya, porque si no, vamos a tener un problema. Vamos a cerrar sesión, vamos a volver a acceder. Vamos a arreglarlo a eso, porque si no va a haber un problema ahí. Y no quiero que haya errores de concepto. Editar sección de la hora del parcial / examen. Profe, yo tengo un problema con el micrófono, con la computadora, que uso el auricular porque el de la computadora, cuando estoy en Zoom, por ejemplo, el disco empieza a girar rápido y empieza a hacer ruido re fuerte. Y vas a tener Y que uso ver cómo el lo vas a auricular hacer, porque no se puede. ¿Está? A lo sumo te vas a tener que conectar con el, por ejemplo, con el celular también. ¿Sí? O sea, a lo sumo vas a tener que usar el celular. Pero desgraciadamente no podemos permitir el uso de auriculares, ¿sí? Por causas que ustedes deben de conocer muy bien, porque ha circulado, no sé si ustedes lo han visto, un video en el cual los alumnos de primer año de tecnológicas están copiando, pasándose a través de sus auriculares por medio de un canal las respuestas. Entonces, a partir de ahí, pagan justo por pecadores y los auriculares no se pueden usar. Es la causa de por qué no se puede. Se los aviso para que vayan teniendo idea de qué es lo que va a pasar. No, uno no es que lo quiere hacer por malo, a mí no me preocupa ni me molesta, lo que pasa es que, bueno, ustedes saben que hecha la ley, sí, buscan la trampa para hacer, entonces, está todo bárbaro. Desgraciadamente no podemos dejar pasar ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, para la práctica, tengan bajado la aplicación CamScanner, que es una app que hay para Android o para iOS, ¿sí? Es muy linda, te edita el archivo con las fotos en un PDF y vos podés enviar eso, está muy bueno para hacer la práctica. Y nada más, presentarse 15 minutos antes, si no tienen la libreta universitaria del documento, y realizar el trabajo, nada más. Bien, vamos a mirar un poquito el material de RISC, así lo charlamos y que vean qué fue lo que más se agregó. Bueno, ustedes lo que tenían era este artículo. Yo le agregué algo más ARM.
que es una modificación, una mejora de lo que es RISC. ¿Sí? Y después le puse 2 apuntecitos muy actuales, los hizo un ex alumno nuestro el año pasado como becario. Que tiene un resumen. Sí, es un resumen de microprocesadores en una manera un poquitito más moderna de lo que, bueno, ustedes por ahí tienen en el libro. Inclusive hay un anexo en donde van a aparecer modelos nuevos de Intel y de AMD. Sí, como para que puedan ir viendo. También tienen una historia con micros desde el año 1970 en adelante. Bastante interesante con los tipos de socket que usa cada uno. Sí, fíjense que ahí llegamos hasta el año 2019. ¿Está bien? O sea, bastante moderno. Ya está viejo, por supuesto. Estamos en el 2021, pero bueno, es lo que sucede. Pero bueno, a ver, ¿qué entendieron de CIS y de RISC? ¿Qué entendieron de CIS y de RISC? ¿Cómo era hasta que una empresa inventó CISC? ¿Cómo era el tema? Eso es lo primero que tendríamos que entender. ¿Qué pasó hasta que IBM se decidió por crear CISC, esa arquitectura de microprocesador? ¿Cuál era el tema? Era más lento. No. ¿Qué pasaba? Cada microprocesador tenía su propia forma de programarse. O sea, para cada micro había un programador. Y por lo tanto un programa. El mismo programa no corría en cada micro. Necesitábamos programas diferentes para cada micro. Entonces IBM lo que decide es justamente eso, tratar de unificar los criterios de manera que el mismo programa pudiera correr en micros diferentes. Y es así que crea esta arquitectura que se llama CISC. ¿Sí? Eso lo cuenta acá en la primera entrada, dice. ¿Sí? En los años 50, dice, todos los computadores se diseñaban de forma completamente aislada uno de otro. Esto hacía que sus instrucciones fueran independientes, haciendo que un programa escrito para un cierto ordenador no se pudiese ejecutar en otro. A finales de la década de 50, o sea, a principios de los 60, IBM reúne a un grupo de investigadores para estudiar la forma con la que un programa pudiese trabajar en múltiples computadoras sin importar los cambios, ampliando la compatibilidad del software en diferentes máquinas. El resultado de ello es el enfoque CICS, o CICS. Set de computadora o instrucciones complejas. ¿Sí? Acá arriba, ustedes van a ver que habla de paso 6, dice, en nuestro ejemplo, el algoritmo real del huevo frito, dice paso 6, verterlo con cuidado sobre el aceite caliente. ¿Está bien? Bueno, eso dicen que es una operación compleja. ¿Por qué? Porque esa misma operación compleja dentro de lo que es el algoritmo de hacer un huevo frito, ¿sí? Yo a su vez la puedo subdividir en pequeñas instrucciones, como son
6.1, colocar el huevo partido sobre la sartén. 6.2, acercar el huevo partido a la par de centímetro del aceite caliente. 6.3, mover verticalmente el huevo partido. 6.4, verter el contenido del huevo partido sobre el aceite hasta que esté vacío. 6.5, retirar el huevo partido ya vacío. 6.6, tirar a la basura el huevo partido y ya vacío. Fíjense que esa instrucción 6 está representada por 6 pasos diferentes. ¿Está bien? Entonces, esa primera instrucción sería una instrucción compleja. Todas las demás son instrucciones o microinstrucciones. Ya vamos a ver cuál es RISC y cuál es SIG de eso. Sí, ahí dice que SIG es la primera, RISC la segunda. Pero bueno, lo que hablábamos recién. Entonces, a partir de ahí, por primera vez, el 7 de abril de 1964, los IBM System 360 empiezan con esta tecnología. CISC ofrece un conjunto de instrucciones bastante complejas y lentas de ejecutar, pero que agrupan varias operaciones de bajo nivel en la misma instrucción. Esto da lugar a programas pequeños y sencillos de desarrollar, que además realizaban pocos accesos en la memoria. Esto, que ahora podría parecer insignificante, en ese momento era vital, porque los ordenadores trabajaban con muchos recursos que los ordenadores actuales. En el algoritmo del ejemplo del huevo frito, un enfoque CISC es el paso 6, esa instrucción completa. Abajo dice, en la actualidad CISC tiene a x86 como su mayor exponente, con AMD y sobre todo Intel a la cabeza de su desarrollo. Significa que todos los microprocesadores que nosotros tenemos de escritorio tienen esta arquitectura CICS. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, tras el lanzamiento de CISC, se encuentran con otros problemas. Dice, empezaron a comprobar que los diseñadores de software creaban sus propias instrucciones, más simples y precisas, claro, porque el paso 6 era muy complejo. Y entonces empiezan a trabajar en otra tecnología diferente, una tecnología que se llama RISC. La R viene de reducido. El otro era complejo, este es reducido. Y en 1975 sacan el primer microprocesador RISC. La principal virtud de RISC es un conjunto de instrucciones muy simples que se ejecutarán más rápidamente en el microprocesador. Hay pocas instrucciones y son más sencillas. Pero esto implica que necesitamos tener un mayor de instrucciones y por lo tanto el programa final va a ser más largo. Si yo tengo una mayor cantidad de instrucciones, el programa va a ser más largo. Por lo tanto va a acceder más veces a memoria. Es ahí que nos muestra que los pasos 6.1 a 6.6 estarían reemplazando el paso 6, en donde de 6.1 a 6.6 serían microinstrucciones del RISC. Dice que un procesador RISC es mucho más sencillo, claro, posee una menor cantidad de transistores. ¿Está bien? Lo cual hace un dispositivo más barato. ¿Bien? En la actualidad, los RISC se llaman ARM. La A viene de Advanced RISC, ¿sí? De avanzado. ¿Y dónde está este RISC actual? Por eso les agregué que es ARM. Dice, todos los ordenadores de tablet, portátiles, smartphone, utilizan un procesador, que es donde realizan la mayor parte del trabajo de computación real. El procesador recibe instrucciones, las ejecuta y luego le entrega una salida. Y a medida que la tecnología ha ido procesando, los fabricantes se han movido hacia una tecnología de procesadores de varios núcleos. No cuenta nada nuevo, ¿no? Por lo general, los ordenadores Intel y AMD están diseñadas para entregar un óptimo rendimiento en el escritorio, porque tienen una fuente de energía confiable y potente, con procesadores de gráficos dedicados y un sistema de enfriamiento dedicado. En cambio, las tablets, los móviles, no tienen lugar para ese sistema de enfriamiento.
tampoco tienen disponible una fuente de energía inacabable. Es más, estamos tratando de que esa fuente de energía cada vez nos dure más. Fíjense que nosotros tenemos celulares, tenemos relojes en los que necesitamos que esa batería nos dure. Nos está pasando en los auriculares, ¿sí? Un auricular puede durar 3, 4 horas como máximo. He conseguido un auricular inalámbrico Bluetooth que dura 8 horas continuas. Está escuchando. ¿Está bien? Entonces, todo eso, ¿cómo hacemos con un microprocesador de los tipos CISC? Y sería imposible. Entonces, la tecnología RISC ARM, nosotros las vamos a encontrar en estos dispositivos. ¿Sí? En estos dispositivos, en las tablets, en las consolas de videojuego, en los celulares, en los electrodomésticos, en nuestros autos. Y vamos a encontrar también que hay una empresa de computación, Apple, que ha decidido colocar este tipo de microprocesador en sus MacBooks. Entonces, ¿qué es la arquitectura ARM? Para superar los desafíos anteriores, los que hablábamos del consumo de del consumo de energía, la eliminación de los problemas de temperatura, los fabricantes optaron por reemplazar la arquitectura de CPU de escritorio por algo más adecuado para la informática móvil. Los procesadores ARM son una opción ideal, ya que utilizan un método de procesamiento simplificado que consume menos energía. ARM significa Advanced RISC Machine. ¿Ok? Entonces después, bueno, explica cómo funciona, el formato de instrucciones comprimidos, quién usan estos microprocesadores, etcétera, etcétera, etcétera. En uno de los PDF que yo les había mostrado, van a ver la diferencia en la parte de instrucción. Y acá lo tenemos. Ustedes están viendo, por un lado, el RISC, y por el otro lado, el CISC. El CISC, las instrucciones de máquina, tiene que tomar la instrucción compleja y convertirla a microinstrucciones. Es por eso que es más lento. Esas microinstrucciones se tienen que ejecutar a su vez. En cambio, el RISC directamente obvia esa decodificación en microinstrucciones y directamente ejecuta las instrucciones. Por supuesto, tiene que ejecutar muchas más instrucciones. ¿Por qué? Porque no tiene que andar decodificando. Pero el tema está en la diferencia de velocidad, en ese cambio que hay en la decodificación. Entonces, ¿por qué se creó CISC? Porque no se podía hacer que cada micro tuviera su propio programa. Se necesitaba que un programa sea compatible con otro. Con CISC se mejoró y se logró. Pero después se dieron cuenta que, bueno, necesitaban algo que sea un poquito mejor para otros dispositivos y se encontraron con RISC. ¿Cuál es el principal problema que tenemos con RISC? Los problemas de ejecución. Se van a encontrar que en ordenadores, hay fábricas que fabrican ordenadores tipo RISC, tienen su propio software. Y muchas veces el Linux que nosotros usamos no es tan compatible como nosotros queremos con cada uno de esos microprocesadores. Por eso hay que trabajar con mucho cuidado cuando se trabaja con RISC. Lo que se va a llegar al final es a una mezcla de las dos tecnologías en nuestras computadoras. Sí, que esa es la idea final que uno tiene sobre lo que es RISC y lo que es CISC. Entonces esas son las grandes diferencias entre RISC y CISC. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? ¿Dudas, preguntas? Por eso decía que era preferible que le pegaran una leída porque era mucho más rápido para eso. Bien, vamos a empezar con algunas preguntas, ¿sí? Porque así hacemos un pequeño repaso de todo lo que fuimos viendo, ya para ir mirando el parcial de dentro de 2 semanas. La semana que viene vamos a ver ya el tema de programación de la máquina ideal, ¿sí? De nuestra computadora ideal, que es muy sencilla, tiene muy poquitas instrucciones, pero bueno, nos va a ir sirviendo para entender cómo funciona todo. Yo eso no lo quise poner dentro
dentro de lo que es el parcial, porque se les iba a complicar mucho, ¿sí? Íbamos a tener 2 clases para verlo y no íbamos a poder tener algún momento de repaso, más sabiendo que ustedes normalmente estudian siempre sobre la fecha del parcial. Vamos a ir haciendo algunas preguntas. ¿Qué significa que una placa madre sea integrada? Que tiene su Tenía- propia placa de video, o sea, ya tiene las conexiones a la placa de video, a los distintos... ¿Tiene las conexiones o tiene dentro de la placa de video, tiene dentro de su circuito integrado una placa de video, una placa de sonido? Tiene integrado dentro de su circuito una placa de video propia. Bien, está bien. Bien. Sí, placa de video, placa de sonido. Los puertos Sí, de impresora, todo. los Los puertos. puertos de red, la Exacto. red. Bien, perfecto. Y si yo no tuviera que integrar, a ver, si yo quisiera colocar una placa de video externa, ¿dónde la colocaría en la placa madre? PCI ranuras. El PCI. Bueno, PCI, especifique más. Dijeron recién ranura, eso está bien, ranuras. Pero solamente la expansión. palabra ranura, o hay que agregarle algo más, porque ranura, a ver, yo te pongo ranura, y ranura pueden ser muchas cosas, puede ser un agujero, ranura. Ranuras de extensión. Ah, ahora me gustó más. Perfecto, ranura de expansión. ¿Qué otro nombre recibe, aparte de ranura? Bahías de expansión. Bahía de expansión, ¿otro nombre? Puertos de expansión. ¿Otro nombre? PCI. No, ese es un tipo, slot de expansión. ¿Está? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque ustedes se van a encontrar con un múltiple choice. ¿Está bien? Y arquitectura, ustedes saben que la parte de teoría es 100% vocabulario. ¿Ok? Entonces, yo les puedo tomar algo, y si no lo entienden, es como los otros días. A ver, estábamos en la mesa de examen, y el alumno pregunta, estábamos hablando de memoria RAM, me pregunta, ¿qué significa que la memoria es volátil? ¿Y qué es volátil? ¿Por qué es volátil? Que cuando apagas el equipo y lo volvés a encender, los datos que tenía en la memoria se reinician. ¿Y eso por qué? Porque le sacaste energía eléctrica. ¿Y la memoria RAM de qué tipo es? Es electrónica, y no es una memoria que pueda almacenar. ¿Ya? Es una memoria que mantiene el contenido mientras haya energía eléctrica. ¿Está bien? Eso significa volátil. Pero ustedes fíjense, que ustedes lo vieron hace poquito. Acá estamos hablando de un alumno que estaba rindiendo un final de arquitectura. Es una pavada porque es lo primero que damos. O sea, la palabra volátil, que a mí me dicen volátil en sistemas, y es fácil. Estamos hablando de la memoria RAM, de otra cosa no estoy hablando que sea volátil. ¿Está bien? Entonces, si te están hablando en la pregunta de que la RAM es volátil, ¿y por qué? Y vos tenés las opciones. ¿Está bien? Entonces, si ustedes por ahí no tienen idea del vocabulario, se van a encontrar que van a tener que resolver 30 preguntas con entre 3 y 5 respuestas cada una en 30 minutos, se van a encontrar con problemas. ¿Está? Muchas veces, yo siempre digo, miren, si hay preguntas que no entienden, piensen que ustedes no pueden volver para atrás, siempre van para adelante. ¿Está bien? Cuestionario funciona de esa manera. Una vez que contestaste, listo, fue la pregunta. Si ustedes no entienden la pregunta, empiecen a resolver por el lado de lo que no conocen. Porque es muy factible, si hay una palabra que ustedes no conocen, es que esa palabra no se dio. El gran problema está en que nosotros estas palabras sí las dimos, y hay 5 formas de definir a esa ranura de expansión. ¿Sí? Y si vos decís, esta decía bahía de slot de expansión, y vos decís, no, esa palabra no la vi, pero sí la viste porque la dimos. ¿Está? Entonces, son preguntas capciosas. Que ustedes tengan idea, ¿sí?, de lo que estamos hablando, y tiene mucho que ver
conexiones inestables, no entiendo qué cosa inestable si tengo 100. Que lo que nosotros estamos hablando es de vocabulario. Bien. Pregunto ahora. Está bien, hablamos de la ranura de expansión y nombraron la PCI. ¿Sí? ¿Es la más actual la PCI? PCI Express no sería. Ah, bien, PCI Express. ¿Qué ventaja tiene colocar una placa de video en una PCI Express? Conexión directa con el procesador. Ajá, ¿a través de qué bus? Eh, Del bus frontal, ¿se acuerdan? ¿Qué manejaba la placa madre? ¿Quién manejaba la placa madre? ¿Cómo se llamaba el elemento que manejaba la placa madre? El dispositivo electrónico. El chipset. Sí, señor, muy bien, el chipset. Y el chipset se dividía en dos partes, ¿se acuerdan? Tenía un nombre raro. Northbridge y Sí, Southbridge. el puerto El norte y puente el norte puerto y el sur. puente sur. sur. ¿Y por qué llamaba Puerto Norte y Puerto Sur? Yo se lo dije que era una pavada, porque uno estaba arriba del otro, ¿no? ¿Sí? Por eso se llama Puerto Norte y Puerto Sur. ¿Cuál era el que había desaparecido? El puerto norte. ¿Dónde está ahora el Puerto Norte? ¿En qué lugar? En el micro. Ahora está dentro del microprocesador. Adentro de la olea del micro, perfecto. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con ese? ¿Qué controlaba? Controlaba el micro con el acceso a la memoria RAM y a otra cosa que es importante que recién estábamos hablando. ¿Y la gráfica? La gráfica, exactamente. Sí, la parte de video. Entonces, eso se conecta a través del bus frontal. Y a su vez, el puerto norte, que es el chipset que nosotros vamos a ver con un disipador. ¿Qué es un disipador? Dije disipador y no cooler, ¿eh? Dije disipador y no Para cooler. disipar la temperatura. Ajá, sí, bueno, bárbaro, pero ¿en qué consiste? La plaquita metálica que disipa la temperatura. Un equipo de Una- refrigeración. Es una plaquita metálica que tiene varias, ¿sí?, chapitas en paralelo. Esta tiene distintos tipos de forma, pero tienen distintas, tiene su función cada una, ¿no es cierto? Cuanto más plaquitas tiene, más rápido disipa, ¿sí? En los micros se le coloca encima un ventilador. ¿Está bien? Perfecto. Bien, ese puerto norte, ¿qué función tenía? ¿Se acuerdan? Si el otro era el que controlaba memoria y video, El chipset me controla estamos el hablando del puerto disco. sur, ¿eh? Estamos hablando del puerto sur. Puerto sur de las entradas y salidas. Claro, el puerto sur es el que maneja entradas y salidas, o sea, te va a manejar los discos duros, los dispositivos de almacenamiento, ¿sí? Otros periféricos, ¿sí? Sonido, la placa de red. Entonces, eso es lo que les va a justamente mejorar, ¿sí? Les va a controlar este famoso chipset. ¿Está? Bien. Pregunto. ¿Para qué está la pila en la placa madre? Para mantener la configuración de la BIOS. Ajá. La BIOS, ¿qué nombre recibía en un primer momento? Firmware. No. Firmware es ROM. lo que está dentro de la BIOS, ROM. Perfecto. ROM. Pregunto. Y acá va la pregunta capciosa. Las ROM, actualmente, ¿se pueden modificar o actualizar y con qué? Sí, se puede modificar. Ajá. ¿Y cómo la puedo modificar?
a través de la misma ROM, No, actualmente se puede con un modificar USB. a través de software. ¿Está? Yo la puedo actualizar a través de software. Hay que tener mucho cuidado. Yo ayer, por ejemplo, actualicé de la máquina que estoy trabajando ahora, actualicé el firmware. Como se había actualizado Windows, ¿sí? A la versión 21H2 o 21, qué sé yo, no sé qué, aparentemente Hewlett Packard lanzó para mi computadora una actualización de BIOS. Y la bajé. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado para hacerlo, porque lo primero que le dice es conecte la máquina a la energía eléctrica y no la apague. Y que no se corte la luz. Porque si se corta la luz o se te corta el procedimiento, despediste de tu computadora. Acuérdense que la BIOS está soldadita a la placa madre. Se te murió, se te murió. Y a otra cosa mariposa. ¿Ok? Entonces sí, se puede actualizar. Pregunta, la RAM, ¿qué otro nombre recibe? Que es el nombre verdadero, ¿no? RWM. RWM, muy bien. ¿Por qué RWM? Read Write Memory. Ajá, perfecto. ¿Qué otro nombre recibía las memorias RAM? Volátil. No. Memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque es donde se ejecutan los programas. Muy bien. Entonces, para que un programa esté activo, ¿dónde cuerno tiene que estar residiendo? En la memoria principal, la RAM. En la RAM. Bien. Bien. O sea que para que un programa se ejecute, tiene que estar en la RAM. Perfecto. Bien. ¿Cuál es el elemento electrónico mínimo que compone una memoria RAM? Empezaba con F, el primer nombre, y seguía con F el segundo nombre. Flip-flop. Flip-flop. Ah, muy bien, flip-flop. El flip-flop podía almacenar ¿qué cosa? Unos y ceros. O un 0, o un 0, o un 1. ¿Sí? Los dos juntos no podían. Uno u otro. Bien. ¿Cómo se llama ese 0 o 1 en informática? Un bit. Un bit. Bien. ¿Un bit le permite a la computadora entender algo o necesita como mínimo más? Más. Necesita 8. Más. Ajá, necesita 8. ¿Cómo se llama el conjunto de 8? Byte. 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 Perfecto. Si yo les hablo de palabra de instrucción, ¿cómo está compuesta la palabra de instrucción? Por código de operación y de direccionamiento. Por código de operación y, no te entendí lo segundo. Campo de direccionamiento. Muy bien, por el código de operación y el campo de direccionamiento. ¿Qué me permitía conocer el código de operación? La operación y en dónde ir a buscar la información. Ah, no, para. Código de operación solo. ¿Qué me permitía determinar el código de operación? Por Si ejemplo, era un 1 o un 0, puede ser. Todo lo que hay que hacer. no. Yo te digo, por ejemplo, a ver, mi código de operación tiene 4 bits. Yo te digo, una computadora de aquella, una porquería. ¿Por qué? Que tenés 2 a la 4 instrucciones para hacer. Diferente, o sea, ¿cuántas instrucciones Operaciones, te manejaría? claro. ¿Cuántas instrucciones manejaría 2 a la 4? 16 instrucciones. ¿Está bien? Y el campo de direccionamiento, yo te digo, mira, tenía 4. A ver, le vamos a hablar que sea de 16, o sea que me quedan 12, 6 y 6. Campo de direccionamiento de 6 bits. ¿Qué me estaría diciendo? La cantidad de direcciones de memoria que tiene. 2 a la 6, ¿cuánto sería? Ahí tienen que ser rápidos, chicos, porque, a ver, la tabla de la potencia de los dos. 64. Sí, exacto. La potencia de los dos la tenemos que tener en la mente. Aparte, son fáciles, fíjense, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ¿sí? 128, 256, 512, 1024. Y no me digan que es el valor de la RAM porque lo saco a la patada. Y sí.
Entonces, son numeritos que los tenemos que tener muy rápido en la cabeza. ¿Está? Porque nos van a servir justamente para darnos cuenta de eso. Entonces uno dice, uy, pará, mi computadora es de 64 bits, uy, mi computadora es de 32 bits, uy, 16 bits el ancho. Ay, bueno, y flaco, ¿qué tanta potencia de 2? ¿Sí? ¡Ah, bravo! ¿Te diste cuenta? Perfecto. Y son números que para nosotros se nos repiten cotidianamente. Entonces, los tenemos que tener en la cabeza. Es así de sencillo. Bien, campo de direccionamiento, código de operación. Bien, los campos de direccionamiento tienen que ser iguales si tiene 2, ¿cierto? Y la respuesta es sí, no quedan dudas. No puede ser que un dato tenga una posición de memoria con cantidad de bits diferente que el otro. Los campos de direcciones siempre son iguales. ¿Está? Entonces, por ejemplo, si mi palabra es de 16 bits, o sea, 2 bytes, 16 bits, yo tengo un código de operación de 4, me quedan 12. Entonces me quedan 6 y 6. ¿Sí? O sea, ustedes van a ver que cuando tienen un ejercicio se lo van a dar de esa manera. Por eso yo no voy a tomar. ¿Está? Porque es lo que vendría después, que es lo más complicado. Por eso no se los quise dar en el parcial. Pero, como para que ustedes tengan idea, cuando hablamos de campo de direccionamiento. Bien. La pregunta puede ser, en forma genérica, ¿sí? En forma genérica. Cuando yo proceso una instrucción, ¿está bien? ¿Cuáles eran los dos pasos que había? Forma genérica. Transferencia y ejecución. Búsqueda o transferencia y ejecución. Perfecto. ¿Está bien? El contador de programa, ¿dónde mira? Hacia la instrucción que se va a realizar. Que se va a realizar próximamente. Ojo, a la próxima instrucción. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Por eso siempre el contador de programa siempre incrementa 1, salvo que haya alguna instrucción que me dice que tiene que incrementar más. El contador de programa son los ojos de la computadora, porque es donde le dice dónde tiene que ir a buscar las cosas. ¿Está? ¿Dónde está el contador de programa? En el micro. ¿Está bien? En el micro está el contador de programa, está el registro de instrucción, está el decodificador. ¿Está bien? Eso estaría dentro de ¿dónde? Lo que nosotros conocemos como unidad de control. Ajá, unidad de control. ¿Y la otra unidad que tenía el microprocesador se llamaba? ¿Cómo? Aritmética lógica. Aritmética lógica. Aritmética lógica, perfecto. ¿Y el coprocesador matemático o unidad de punto flotante qué era? Donde se realizan Otro operaciones. micro. Es, claro, otro micro antes, pero ahora está dentro del micro. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para ayudar con las operaciones de punto flotante, para hacer cálculos a la unidad de aritmética lógica. ¿Está bien? Y está dentro del micro. ¿Y por qué está dentro del micro? Porque puede ser que esté dentro del micro. Por el mismo caso que pasó con el puerto norte, por un problema de latencia. Porque ahí tenemos que tener en cuenta que hay dos velocidades diferentes en un micro. ¿Y cuáles son las dos velocidades diferentes que tiene un micro? La interna y la frecuencia, La la interna frecuencia y la externa. Perfecto. Entonces, el problema que tiene el micro, el cuello de botella, es la velocidad externa. ¿Está? De ahí se viene la palabra latencia. Latencia viene del tiempo que pierde. Normalmente en nuestro micro, ¿sí?, anda velocísimo y nuestra placa madre anda lentísimo. Tiene su propio reloj. ¿Sí? A la velocidad del micro no tiene nada que ver con la velocidad de la placa. Entonces, cuanto más tiempo hace accesos a la placa, y más lenteja se pone. Por eso tiene periodos de latencia. ¿Está bien? Por eso se les critica a las fábricas de microprocesadores que se dejen de embromar con hacer microprocesadores cada vez más potentes, porque no nos sirven, porque no hay placa madre que se lo banque. Por un problema básico de electrónica. No es por otro modo, ¿no? O sea, hay un problema de electrónica. Los electrones más rápido no pueden pasar por donde pasan. Tan sencillo como eso.
Bien. Entonces, ¿cuál fue la computadora que marcó, ¿sí?, dentro de lo que es la tecnología x86? ¿Cuál fue la computadora que empezó a marcar el paso para las computadoras modernas, las que conocemos nosotros actualmente? Yo la marqué muy especialmente. La 486. La 8486, exactamente. Esa fue la computadora que marca un hito, porque a partir de ahí empiezan, ¿sí?, la refrigeración de los micros, a partir de ahí empiezan las placas aceleradas de video, que antes no había, ¿sí? Para ello crean un bus especial, una ranura especial, que se llama VESA, BLBus, de ahí viene el nombre, VESA Local Bus, que justamente se usaba solamente para video. Después de eso devino lo que conocemos nosotros como AGP. Y de AGP pasamos a PCI, que es PCI Express. ¿Por qué se van disminuyendo las ranuras? Y bueno, las ranuras de expansión se van disminuyendo porque van disminuyendo el tamaño de las placas y además se van integrando cada vez más las placas madres. Y acuérdense que hay distintos tipos de placa madre. Están las estándar, ¿sí?, que habíamos dicho, y están las que son propietarias, que son propias de Intel, que son propias de AMD. Eso son cosas a tener en cuenta, ¿sí? Otra de las cosas que habíamos hablado es que si nosotros tenemos una placa madre con video integrado y nosotros usamos ese video integrado y ese video integrado no tiene memoria dedicada, la memoria la saca de la RAM. ¿Está? Por lo tanto, si nosotros tenemos normalmente tenemos notebook, y ustedes se compran una notebook con 4 megas o con 2 megas, perdón, 4 megas, con 4 GB o 2 GB de RAM, normalmente eso es muy poco, porque ustedes normalmente están usando 1 GB de RAM para video, si quieren ver video como la gente. Entonces, si ustedes están usando 1 GB, se están quedando con 1 GB de memoria libre para poder trabajar. Y ese es el gran problema que tienen muchas de las máquinas que vinieron con el plan Conectar Igualdad. Nosotros en facultad la estamos usando, algunos alumnos la usan para Java, por ejemplo, y claro, pobrecita, cuando se le pone algún IDE de desarrollo de Java, se ponen lenta, o sea, la aprendés, la dejás, te vas, te servís un mate, vas a poner a calentar el agua del mate, te servís un mate, y recién ahí carga el programa. Pero el problema que tiene es que tienen muy poca memoria RAM, ¿sí? Por ahí trajeron otras que tienen 4 GB y esas andan un poquitito mejor. Pero el gran problema es la dedicada de video. Por eso siempre hay que tener cuidado. Si ustedes se compran una máquina, decir, bueno, che, a ver, ¿qué placa gráfica tiene esta? ¿Sí? Ah, no, mira, viene con una Intel que viene con memoria dedicada. Listo, vos tenés que quedar tranquilo, porque el giga que trae de memoria RAM los va a tocar. Va a usar la propia placa de video para lo suyo. ¿Está? ¿Qué hay actualmente en el mercado? Y lo que hay en el mercado son tonterías. Por ahora no se puede comprar nada, si es la pregunta que me puede llegar a hacer sobre notebook que haya en este momento. Las notebooks que hay, por ejemplo, una como la que yo tengo, modernita, y andan arriba de las 500 lucas en Argentina, y no se consigue. ¿Ya? Así. Sí, pues tiene que tener disco de estado sólido, grande, tenía que tener un disco rígido grande también, porque lo tenés que tener, es necesario, ¿sí? Porque tampoco podés andar siempre con un disco de estado sólido corriendo por todos lados, aparte de tu máquina. Necesita tener batería, ¿sí? Necesita tener un monitor más o menos grande, porque te gusta ver, y esas máquinas están caras, y no se consiguen en la Argentina. ¿Ya? ¿Hay máquinas baratas? Sí, pero hay que tener cuidado con lo que se compra, ¿sí? Yo el año pasado pensé que había comprado una cosa buena y realmente no compré una cosa buena. Compré una Dell con 16 GB de RAM y realmente es muy lenta. Muy lenta. Muy lenta. Sí, tiene un disco de estado sólido de 7200 RPM, de disco de estado sólido, un disco rígido de 7200 RPM, SATA 3, que yo toda la huevada que tiene, 16 GB de RAM, y es de él. Ya los otros días la actualicé un poquito al firmware y anda un poquito más rápido, pero realmente gastar lo que hay que gastar en una computadora en Argentina, yo diría, esperen y vean qué pasa, ¿sí? A ver si se abre en algún momento la importación para poder comprar algo más o menos.
A ver. Bueno, hablamos de todo, creo. Repasamos todo, o casi todo. El reloj del microprocesador marca la hora, ¿no? No. Ah, ¿qué marca? La frecuencia. Ah, bien. ¿Y en qué se mide la frecuencia? Mit. Hertz. En Hertz. En Hertz, perfecto. En Hertz. Sí, que nosotros trabajamos en gigahertz o megahertz. Perfecto. Está bien. Está bien. Bueno, creo que hicimos un repaso general. ¿Sí? O sea, esto es la forma que a mí me gusta dar la clase. La forma es que vayamos charlando y que vayamos viendo cada persona qué es lo que va sabiendo. Gracias a los que participaron, ¿sí? Principalmente. Algunos no se animaron y escribieron algo en el chat, ¿sí? Pero sin problema. ¿Sí? O sea, acá la idea es que todos participemos y que no nos agarre el sueñito de las 3 de la tarde. Así que bueno, gente, semana que viene vamos a ver... Profe, una pregunta. Sí, es un segundito. Vamos a ver entonces A ver. el tema de la programación de la Petit computadora. Valentino, sí, ahora te escucho. Vos estabas hablando. Sí, te quería preguntar cuál era el cuestionario 2. Mira, vamos a mirarlos, así los ves. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Vamos a ir a la Facu. Ah, lo cerré. No, perdón. No lo cerré nada. Mira, primero, vamos a ver todas las actividades que hay. ¿Ok? Sí, lo primero que ustedes tenían era que entregar un trabajo práctico. ¿Sí? Lectura 1, abrir y descargar, era el práctico este. Ese es el práctico 1. Después tenés el DAT Quiz 1, que es el de introducción. Después de ese, seguís bajando, tenés el cuestionario 2 de Google. Este sería el cuestionario 2. Y después tenés el DAT Quiz 3, o cuestionario 3, que es el que está en microprocesadores. ¿Está bien? ¿Está bien? Ese el que me faltaba. ¿Está entendido? Sí, ahora sí. Bien. Profe, Sí, en la planillita que mandó usted por mail, no me aparece el trabajo práctico 1 como por entregado. favor, te pido que me lo mandes por mail, así lo reviso. ¿Puede ser? Sí, es que ya lo había mandado una vez, me dijo que no le llegó y se lo mandé de nuevo. Por eso, por Y favor, me dijo que le mándame. había llegado. Bueno, pero a lo mejor yo me olvidé de anotar. Por favor, mándamelo. Ah, Porque otra vez le volví a dar bola al sistema y no te di bola a vos. ¿Está? Dale, Por eso ¿cuál mismo- por es eso el correo? mismo le ¿El puse- Gmail? por eso mismo le puse que revisen, por favor, porque me puedo equivocar. ¿Ok? Bueno, gente, RWM. Nos vemos entonces la semana que viene. Pásenla lindo, cuídense mucho y bueno, buen fin de semana. Igualmente, profe. Gracias. Gracias, profe. Igualmente nos vemos. Gracias. Chao, profe. Gracias, profe.